Sus invitados de hoy, que es el sociólogo y político Jorge Nieto, al que doy la bienvenida a RPP. Muy buenas noches, señor Jorge Nieto. Buenas noches, Fernando. Un gusto estar contigo. Por favor, antes de entrar a algunos temas de fondo, quisiera saber la situación exacta de los resultados electorales de su partido, porque yo recuerdo que usted planteó algunas observaciones sobre la manera como el Jurado Nacional de Elecciones estaba llevando a cabo el escrutinio. ¿Qué datos finales tenemos sobre Victoria Nacional? Y quisiera saber si ha quedado satisfecho o no de la respuesta que ha dado en el Jurado Nacional a las observaciones que usted planteó. Bueno, lo primero que quisiera es agradecerle a los 31.150, 145 electores que votaron por mi candidatura para el Congreso por Lima y a los casi 34.000 si tomamos en cuenta aquellos que han sido parte de las actas que no han sido validadas por el Jurado Nacional de Elecciones. De modo que mi agradecimiento a esa confianza expresada. Lamentablemente nos hemos quedado un poco más de 3 centésimas de la valla electoral del 5% que se mide de modo nacional. En Lima rebasamos el 5%, en el nivel nacional no, y por tanto quedamos fuera de la posibilidad de integrar el Congreso de la República que se inicia este julio del 2021. Y en relación al partido, pues el Partido Victoria Nacional, con el cual nosotros tuvimos una alianza, aceptamos ser sus invitados en estas elecciones, pierde el registro, no tiene bancada y vuelve todo el tema a foja cero. En nuestro caso, como Partido del Buen Gobierno, nosotros seguimos en el esfuerzo por registrar el partido y estamos en este momento trabajando muy intensamente en esa dirección. Ahora apelo a usted, que es un, digamos, político experimentado, nació ministro en 2 carteras diferentes y además asesor y analista en México, en el Perú y en otros lugares durante muchos años. Apelo a usted como analista para interpretar qué cosa pasó con Victoria Nacional, con el que usted hizo alianza, su partido del Buen Gobierno. ¿Qué pasó para que, digamos, las intenciones de voto que lo daban como ganador durante largo tiempo se hayan ido evolucionando hasta esta triste situación? 4.9, justo un poco por debajo de la valla. Es decir, ¿qué pasó para que una tendencia a votar por partidos de centro, si usted acepta que se puede caracterizar de esa manera a Victoria Nacional y otros, no tuviera éxito y más bien se votara finalmente por extremos? Bueno, en estas situaciones uno no puede echarle la culpa, digámoslo de modo coloquial, a otras circunstancias. Es el propio trabajo que uno hace el que explica los resultados que tiene. Y es evidente que si bien en general la polarización política del país tendía hacia los extremos, esto no es una novedad. Yo lo vengo diciendo desde hace por lo menos 2 años y medio, 2 avenidas perfectamente cimentadas para un extremo a la derecha de interpretación fundamentalista religiosa y otro extremo hacia la izquierda de una interpretación estatista y étnica de la situación. Si bien la situación tendía hacia allá, había la posibilidad de construir un centro político, no ideológico, un centro político que tuviera la capacidad de ofertar reformas profundas, que es lo que el país necesita hoy día, garantizando continuidad democrática y también continuidad de aquellos avances que en materia económica hemos logrado y que se deben convertir en prejuicios del comportamiento económico del país. Señaladamente, la necesidad de la estabilidad económica que nos permita seguir avanzando progresivamente en el desarrollo del bienestar para los peruanos. No tuvimos esa capacidad, desdibujamos muchas veces el centro político, tuvimos dificultades para tener la comunicación y la elocuencia suficiente para que ese centro político se convierta en un espacio atractivo y finalmente el centro ha terminado reducido y aplastado por 2 fuerzas extremas que, como lo dije también en la campaña electoral, en mi opinión, lo que garantizan son nuevas crisis de gobernabilidad en el futuro. Ahora bien, esta previsión que usted hacía, esta constatación, que en efecto yo recuerdo que la he hecho desde hace más de 2 años, usted decir, antes de la pandemia, ¿es un fenómeno específicamente peruano o es una tendencia que ve usted también producirse en otros países de nuestra región? Es evidente que tenemos, Fernando, un pacto roto. Lo vemos en Chile, lo vemos en Colombia, lo vemos en México, lo vemos en El Salvador, lo vemos en el mundo. Las personas que están hoy día elaborando, vea usted la última reunión de Davos,
y las reflexiones que tienen ahí grupos empresariales, intelectuales o economistas de talla mundial, o las que recientemente ha publicado en 2 libros excelentes la economista Mazzucato, reflexionando sobre el futuro del capitalismo. Esta necesidad es la que está planteada hoy día en el debate nacional. Y por tanto, creo que esta crisis que tenemos es un modelo que ha dado de sí, que ha tenido un gran éxito en muchas cosas, pero que está roto. Hay un consenso que está roto. ¿Qué necesitamos frente a esa situación? Reconstruir ese consenso. No extremar posiciones polares que nos permitan seguir rompiendo lo que ya está roto, sino más bien reconstruir un consenso que nos permita mirar el futuro con claridad. Mire, yo he dicho antes que tenemos 2 problemas en curso. Los 2 problemas inmediatos. Uno inmediato es la pandemia y su dominio. El gobierno hoy día, el presidente Sagasti ha hecho un balance de su gestión de 6 meses. Y sería mezquino no reconocer que por lo menos en el tema de las vacunas se ha anotado un gran éxito. 60 millones de dosis garantizan, si la campaña de vacunación se desarrolla con intensidad y con probidad, garantizan que tengamos condiciones para que todos los peruanos estén vacunados. Hoy día tenemos apenas casi 3 millones de dosis aplicadas de 24 millones que son el universo al cual debemos aspirar. Estamos atrasados. Pero hay que reconocer el logro del gobierno de que ahí donde no había contratos, como se nos engañó en su momento por parte del presidente Vizcarra de entonces, hoy tenemos 60 millones de dosis. Pero junto con ello, eso es un logro, junto con ello, es necesario también que miremos el otro tema, que entra a veces en conflicto y en contradicción, que es la generación de empleos. Pero no solamente la generación de empleos, volviendo a hacer lo que ya hicimos, algo de aquello tendremos que hacer. ¿Qué se plantea el mundo hoy día? Se plantea una reforma de fondo de la manera en la cual está estableciéndose el desarrollo de la economía y la relación del Estado con la economía. Eso es lo que reflexiona en Davos, y es un tema que en nuestro caso no aparece para nada en el debate político de la segunda campaña electoral, de la segunda parte de la campaña electoral. En la primera, algo tratamos de colocar como parte del debate, finalmente derrotados, como le dije hace un rato, pero necesitamos que nosotros nos fijemos como país esos objetivos que nos permitan hacernos cargo de los problemas económicos que tienen nuestros compatriotas, que tenemos todos, pero de cara a la economía del conocimiento, a la 4ª revolución industrial, que va a suponer destrucción de millones de empleos, de cientos de millones de empleos, pero al mismo tiempo posibilidades de una nueva empleabilidad. Mientras eso no esté colocado en nuestro debate, estaremos andando a ciegas y sin rumbo. Permítame hacer una pequeña pausa, después de la cual quisiera preguntarle sobre un tema que convendría quizás añadir al análisis que usted ha hecho, que es el de la corrupción, que ha generado una vorágine que ha arrastrado y ha aniquilado a varios gobiernos, entre otros aquel del que formó usted parte, el de Pedro Pablo Kuczynski. Y sobre todo quisiera comprender cómo usted cree que se pueden avanzar hacia la realización de los objetivos que está definiendo, restablecer un pacto que naturalmente llevará a un centro mayoritario en las actuales condiciones de polarización de esta segunda vuelta electoral. Vamos a oír la respuesta de Jorge Nieto después de una breve pausa. Estamos conversando con el exministro y analista político Jorge Nieto, a quien le habíamos pedido que incorporase a su análisis el papel que ha jugado la corrupción para esta eliminación del centro como alternativa política y esta exacerbación de los polos en nuestro espectro político, y preguntarle cómo, habida cuenta de esta polarización, podemos restablecer lo que él llama un pacto roto. ¿A dónde nos está llevando esta campaña polarizada? Estamos empezando a ver señales de pérdida de la paz y de la tranquilidad democráticas en el país. Candidatos o excandidatos que realizan amenazas de muerte en las plazas públicas.
agresiones a periodistas con el argumento de que hay una parcialización, probablemente cierto, una parcialización de un sector de la prensa grande en favor de una candidatura. Desarrollo de distinto tipo de agresiones y de campañas de mentiras, lo que se llaman las fake news, que están pululando en las redes sociales. Y todo esto comienza a generar un clima de creciente violencia verbal. Y ya no solo verbal. Y esa violencia tiene que ser contenida. Y yo quisiera dirigirme aquí, si me lo permites, Fernando, a la señora Keiko Fujimori y al señor Pedro Castillo. Tienen que controlar su discurso. Tienen que acabar con todo proceso de polarización que ponga en riesgo la paz y la democracia. Está muy mal que esta segunda vuelta se lopezaliaguice. Necesitamos un debate de ideas y de propuestas porque además la situación nos lo reclama, pero tenemos que entender que es una disputa entre peruanos. Aquí nadie es dueño de la bandera nacional, es de todos y tenemos que resolver entre todos. Hoy día con esta segunda vuelta, pero más adelante, con una gestión de gobierno que va a requerir estabilidad y salidas concretas para la situación. Entonces, lo primero que tenemos que hacer para encontrar el rumbo a restablecer un pacto social en el Perú es acabar con este clima de polarización y allí los candidatos presidenciales en lisa tienen la primerísima responsabilidad y les invoco a que la cumplan. Junto con ello, necesitamos agrupar a ese centro político. Todas aquellas personas que no votaron por uno de los dos extremos de esta polarización, que, en mi opinión, garantizan solo nuevas crisis de gobernabilidad. Agruparlas, construir un fuerte centro político que nos permita innovar en la política, innovar propuestas en la reflexión sobre el país y al mismo tiempo construir con ellos una fuerza ciudadana vigilante. De modo que los peores pronósticos, y lamentablemente yo tengo los peores pronósticos, no se cumplan y evitemos que el Perú no sea lo que está llamado a ser, y en eso coincido con el presidente Sagasti. Estamos llamados a ser una potencia media en el mundo y a convertirnos en un país desarrollado en los próximos 20 años si hacemos lo necesario. No digo un país en vías de desarrollo, digo un país desarrollado. ¿De quién depende? De nosotros, de lograr una solución distinta a los problemas que hoy día tenemos en las manos. Señor Nieto, ¿cuáles son esos peores pronósticos a los que usted ha hecho discretamente referencia? Nos los ofrece como imágenes hoy día América Latina, Fernando. Vemos lo que pasa en Colombia, un gobierno de derecha que no entiende la naturaleza de la situación, que no entiende que está gobernando en un pacto social y económico roto, que no entiende que tiene que producir transformaciones de fondo y que se enfrenta a una movilización social creciente que incluso pone en riesgo la propia viabilidad de ese gobierno. Esa es una imagen. Y creo que una candidata está asociada a esa imagen. La otra imagen la vemos en El Salvador, pero podría mencionar 2 o 3 países más. Es decir, un liderazgo que conversa y dialoga con cierta eficacia con la sociedad y que al mismo tiempo en esa eficacia logra finalmente arrasar a otros poderes del Estado y romper el equilibrio de poderes. Creo que el otro candidato tiene fuertemente esas tentaciones. Nosotros, yo como persona y nosotros como Partido del Buen Gobierno, hemos colocado el 1 de mayo un comunicado en el que hemos señalado una serie de temas que nos parecen importantes para que los candidatos en lista logren tener la atención de aquel sector del electorado que no votó por él. Es la hora en la que yo no escucho nada de ninguno de los dos que me diga que estos temas de fondo puedan ser realmente enfrentados de un modo positivo. Por tanto, cuando digo crisis de gobernabilidad, lo que estoy diciendo es o Colombia o El Salvador. Y ninguno de los dos es bueno. Pero entre esos peores escenarios, ¿no ubica también esta tendencia que se está registrando a tocar la puerta de los cuarteles? Y yo lo pregunto a usted, que ha sido ministro de Defensa. Me hicieron esa pregunta en una exposición que tuve que hacer en un barrismo académico hace unos días. Y vuelvo a decir lo que entonces dije. En este tema, el problema no son las Fuerzas Armadas. Si uno lee el comunicado que sacó el Comando Conjunto cuando la crisis del gobierno de Vizcarra y del señor Merino,
y uno lo vuelve a leer, uno ve muy claramente el punto de vista de institucional de las Fuerzas Armadas, expresada nada menos que en un comunicado. Lo que nos estaban diciendo es: nosotros, Fuerzas Armadas, sabemos claramente cuál es nuestro rol constitucional. Pero de fuera de las Fuerzas Armadas, desde el mundo civil, y en el mundo civil no solamente los civiles como usted y yo, sino también civiles que fueron gentes de uniformes, están permanentemente están permanentemente invocando la posibilidad de que las Fuerzas Armadas intervengan en la política nacional. Yo creo que eso tiene que ser... Y en el acto electoral, exigiendo a algunos de ellos que las actas pasen también bajo control de la Fuerza Armada para el escrutinio. Le vuelvo a decir, el problema no son las Fuerzas Armadas, el problema es el mundo civil. Hemos escuchado a distintos tipos de personajes, algunos que tú conoces muy bien, invocar de modo elíptico la posibilidad de un golpe de Estado. En el momento en el cual nuestras Fuerzas Armadas institucionalmente nos dicen: tenemos un rol constitucional, y en la práctica no lo han dicho, pero eso es lo que sugieren: cumplan ustedes su trabajo, políticos civiles, hagan su trabajo, construyan salidas, construyan pactos, construyan soluciones, porque nosotros tenemos claramente sabido cuál es nuestro rol constitucional. Una última pregunta. ¿Qué espera usted, Jorge Nieto, del debate técnico que va a realizarse este domingo en Arequipa? Usted sabe que se trata de 6 temas: reforma del Estado, economía, salud, infraestructura, y que cada uno de estos temas será expuesto por un técnico de cada uno de los 2 partidos, es decir, habrá en realidad 6 debates entre 2 técnicos diferentes, y constato en la lista que los 12 son nuevos en los respectivos partidos, puesto que para reforma del Estado hay Dina Boluarte, vicepresidenta, candidata contra Patricia Juárez, también candidata a la vicepresidencia; recuperación económica, Juan Pari por un lado, contra Luis Carranza por el otro; luego sobre salud, Hernando Ceballos por un lado, contra José Recoba por otro; luego infraestructura, tenemos a Andrés Alencastre por un lado, contra Carlos Brus por el otro, que ha sido ministro en el mismo gobierno que usted; seguridad ciudadana, Avelino Guillén por un lado, contra Fernando Rospigliosi, que es nuevo en Fuerza Popular; y medio ambiente y desarrollo sostenible, Celeste Rosas por un lado, contra Hernando Guerra García. ¿Qué espera usted de los intercambios entre estos 12 técnicos de los 2 partidos que tendrá lugar, repito, este domingo en Arequipa? Yo espero que por fin escuchemos propuestas serias y consistentes. Por lo que hemos tenido hasta ahora en esta segunda vuelta, señor Carvalho, lo que hemos tenido es un debate redistributivo. A ver quién ofrece más bonos, a ver quién compra más deudas y perdona más deudas, a ver quién ofrece una u otra solución de esta naturaleza a la población. ¿Quién sabe si la podrán realizar? Pero hoy es el momento en el cual la campaña ha sido básicamente redistributiva. Yo creo que la campaña tiene que plantearse, además de eso, tiene que plantearse toda la parte previa, la parte predistributiva. ¿Cómo construimos riqueza en un mundo que está cambiando aceleradamente? ¿Cómo usamos las capacidades que como nación tenemos, y tenemos muchas? 4 o 5 de los 10 elementos estratégicos de la economía del conocimiento los tiene el Perú, y los tiene en abundancia. ¿Cómo ponemos en valor eso? ¿Cómo hacemos que la Amazonía tenga un gran proyecto nacional para que la convierta en horizonte de futuro para el país? Para que mire no solamente sus capacidades extractivas, que es todo lo que miramos ahora con ojos del siglo XIX, sino para que veamos aquello que la ciencia y la tecnología nos pueden dar como industria de la salud, industria de la defensa, industria de la cosmética, preservando y conservando la Amazonía rigurosamente. Tenemos en el mundo 3 deudas que saldar. Una deuda ambiental, no la estamos cumpliendo. Una deuda social, el malestar que tenemos en el país y en América Latina deriva de allí. Y una deuda ética que tiene que ver con el tema de la corrupción, pero no solamente con el tema de la corrupción, centralmente la corrupción, pero también tiene que ver con volver a discutir formas de vida que sean aquiescentes y amables con el planeta. Si no resolvemos estos 3 nudos, no estamos teniendo rumbo para el país y no estamos discutiendo los problemas que le permitan convertirse al Perú en una potencia media en el mundo. Yo espero que el debate
se eleve sustantivamente, Veremos que los nuevos militantes de estos dos partidos hagan un gran esfuerzo y que nos den respuestas a las preguntas serias y sólidas y dejen de estar tirando la casa por la ventana, porque ¿saben qué? La casa está en graves problemas. Necesitamos trabajar en serio. Muchas gracias, Jorge Nieto, por su tiempo, por la claridad de su análisis y por el entusiasmo que ha puesto usted en dar un fundamento racional a la esperanza en el futuro de nuestro país, de la que hablaba el presidente de la República citando al mariscal Cáceres. Muchas gracias y buenas noches. Gracias. Gracias. Corresponde ahora que hablemos sobre salud pública, es decir, sobre la lucha contra la pandemia, y hemos invitado para eso a un epidemiólogo eminente, el doctor